Hola, bienvenido, bienvenida. Hoy vamos a hablar acerca de la intuición. En caso de que seas nuevo o nueva, en este canal comparto lo que conozco acerca de la espiritualidad, cómo funciona la realidad y de cómo podemos nosotros vivir una vida que tenga más sentido y sea más significativa. Voy a hablar acerca de lo que es la intuición, de cómo funciona desde el nivel espiritual, cómo podemos entenderla y aplicarla en la vida para hacer justamente esto, vivir de una forma más congruente con quienes somos, más alegre y con más sentido. Así que la intuición. La intuición es esa guía que nos ofrece nuestra alma para poder movernos en la vida, en el camino de menor resistencia. Y al mismo tiempo nos ayuda a ir conociéndonos más a profundidad para poder liberar todo aquello, para poder transformar todas las creencias, las formas de ver las cosas, las emociones, traumas, etcétera, que nos impiden disfrutar de la vida. Es decir, que el flujo de energía de quién somos, lo que nos hace sentir vivos, pueda fluir de una forma libre, con poca o muy poca, de ser posible, ¿no? Con casi nada de fricción, porque la fricción es dolor, y poder disfrutar, que se vuelva algo muy bonito, muy profundo y muy consciente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para poderle decir bien cómo es que funciona la intuición en este nivel más energético, algo que les he comentado en videos pasados. Está el alma. Imaginemos que es una esfera de energía. En esa esfera de energía que está el alma, llega un momento que es cuando vamos nosotros a experimentar esto, lo que es la realidad física, que se empieza a centrar en un punto adentro de sí misma, digamos en el centro de lo que es el alma. Entonces está siempre el alma, porque siempre estamos ahí. Ahorita que me estás escuchando, tú, yo, todas las personas, estamos ahí. Es nuestro estado natural de ser, estar en el mundo espiritual. Nunca lo dejamos. Al momento en el que el alma empieza a centrar su energía en este punto, podemos llamarle un punto focal, por eso la enfoca en ese punto, lo que está haciendo son varias cosas. Entre ello es construir ese ego. El ego es esto, es ese punto focal que nos permite concentrarnos para experimentar la realidad física. Es también la mente humana. Al estar nosotros centrados de esta forma, lo que es la experiencia del mundo material, la experiencia física, es una proyección de nuestra energía. Es decir, para decirlo de otra forma, es una proyección de nuestra conciencia. Por eso el mundo material no existe como tal. Es válido como experiencia, pero no es algo que exista como tal. Así como cuando nos ponemos a hacer algo en la realidad virtual, sabemos que esa realidad no existe, pero la experiencia sí existe. Entonces, siempre que nosotros vamos a dormir, y que es algo que necesitamos para mantenernos con vida, estamos nosotros expandiendo nuestra conciencia más allá de este punto focal, que solemos entenderlo mucho desde la cuestión física, de la mente, normalmente que estamos centrados en la parte de la altura de los ojos, que expresamos desde ahí. Cuando hacemos esta expansión de la conciencia, estamos abarcando y yéndonos más a la perspectiva, al punto de ver desde el alma. Y el cuerpo, por lo tanto, está adentro de nuestra alma. Es algo que nosotros creamos desde el alma. El alma no está dentro del cuerpo, es al revés. Bueno, entonces cuando dormimos, tenemos alguna meditación, experiencia extracorpórea, etcétera. Lo que estamos haciendo es expandir nuestro punto de vista para abarcar más. Y por eso es que la realidad es un sueño. Y es lo que decían, bueno, lo que dicen los budistas, lo que dice Buda, el Maya, la gran ilusión. ¿Por qué es eso? Entonces, como usamos siempre conectados con lo que es el alma, cuando nosotros empezamos a hablar acerca de lo que es la intuición, de este nivel energético, lo que sucede es lo siguiente. Está nuestra alma, desde ese punto donde ve todo, donde sabe como si fuera un guía que está en la cima de una montaña, es una persona que tiene la perspectiva de qué necesitamos hacer nosotros en este mundo material, de cómo necesitamos dirigirnos, de cómo es nuestro flujo de vida, nuestra temática de vida, que es algo que nosotros decidimos hacer antes de encarnar.
¿Y hacia dónde vamos? Trazamos como un cierto plan. Empezamos aquí, terminamos acá y lo que está aquí intermedio es lo que vamos a experimentar. Hay personas que vienen a experimentar lo que es amar, hay personas que vienen a experimentar lo que es sanar, hay personas que vienen a experimentar lo que es ayudar, lo que es el dolor. Hay de todos tipos, colores, sabores, formas. Y al estar entonces en este flujo sabemos cuándo nacemos y cuándo dejamos de estar en este sueño. En este intermedio, nosotros decidimos qué hacer, somos totalmente libres. Nuestro destino es esto que hemos pactado de que vamos a experimentar. Y conforme vamos viviendo, conforme va pasando la vida, nos va orillando, nos va el flujo, es como si fuera un río. Nuestra propia corriente, nuestro propio río, la propia vida, nos va empujando hasta llegar a ese punto. ¿Qué vamos haciendo durante este recorrido? Es enteramente nuestra decisión. El alma está siempre mandando esta información y la envía de la siguiente forma. Está el alma que ve todo esto que les acabo de decir, cuál es lo mejor para nosotros, y la intuición es la energía que manda. Esa energía la recibe el cerebro físico, la manda lo que es el corazón, y el corazón la regresa a la mente, al ego. Por eso, cuando nosotros experimentamos la intuición, sobre todo las primeras veces, esta comunicación energética solemos interpretarla a través del cuerpo como emociones, sensaciones, puede que sean imágenes, y esto depende mucho de ya nosotros, la mente humana, cómo lo percibamos y cómo le demos esos matices, cómo le demos y lo vemos como con ciertos colores, partiendo de nuestras creencias, nuestras definiciones, lo que para nosotros es verdad. Nos manda la información del alma, lo recibe el corazón de una forma pura, y es en este proceso de interpretarlo a través de los ojos de la mente, de los ojos del ego, que nosotros podemos verla de una forma clara, que nosotros la rechazamos, que nosotros dejamos de escuchar. Porque esa energía, al estar ya en la mente, nosotros decidimos qué hacer con ella. Al principio suele ser algo que como no tiene una lógica, no vemos nosotros desde la mente el cómo es que nos va a beneficiar hacer algo que en apariencia no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros vemos como mejor para nosotros, no le prestamos atención. Y también hay muchas veces en las que nosotros le prestamos atención y el resultado que obtenemos a veces es algo que no preferimos, es algo que era lo que no queríamos. Y entendemos, le damos esa definición de que fue algo negativo, de que fue algo malo. Y a veces hay personas que dicen, no existe esto, es pura falacia, es pura mentira, son puras ilusiones. Aquí lo que está operando es lo que se conoce como, entre otras cosas, la ley del espejo. También está lo que tiene que ver con la desconexión del ego, de la mente, que ahorita les explico. La ley del espejo la he explicado antes, les dejo el video aquí abajo. Y lo que tiene que ver con el cómo opera la realidad. Lo que sucede es esto, ya que procesamos esta información a través de lo que es el ego, les voy a dar la analogía, que es lo mismo que comentaba Bashar. Mucha de esa información proviene de Bashar y lo he comprobado, lo he puesto a prueba en mi vida y he visto que pasa y sucede cada vez más lo que él describe. ¿Te sirve? Tómalo, ¿no te sirve? Bueno, tómalo como algo, como dato interesante. Lo que es el ego, que es el ejemplo que da Bashar, es tú vas al océano, vas al mar y te pones las gafas para poder ver debajo del agua. Esas gafas es el ego. Este punto focal desde el nivel del alma es el ego. Lo que nos permite ser el ego, que le llamaré el ego neutro o el ego sano, su función es permitirnos estar centrados en la realidad física. No preocuparnos por estar haciendo esta función todo el tiempo. Es algo que ya pasa automáticamente. Lo mismo pasa con el latir del corazón. Para no tener nosotros que estar pensando todo el tiempo, corazón late, late, late. Una parte de nosotros se encarga de eso para poder nosotros enfocar en experimentar lo que hemos venido a hacer. Cuando este ego es
niños, un bebé, y empieza a crecer, empezamos nosotros desde esos niveles de niño a entender la realidad partiendo de las creencias de las personas que están a nuestro alrededor, familiares, compañeros de la escuela, otros niños, niñas con los que jugamos, y lo aprendemos de diferentes formas. A veces es desde la cuestión emocional, como mis papás o las personas tienen esta emoción, que es una respuesta a lo que yo hice, entonces me hizo sentir bien, la sigo haciendo. Me hizo sentir mal, dejo de hacer lo que estaba haciendo. Si me regañan y me dicen con palabras esto sí, esto no, empiezo a hacer lo que ellos me piden, porque físicamente dependo de ellos. Puede ser cuestión más energética que nosotros percibamos que están pensando, que la telepatía, que nosotros veamos, sintamos su energía de alguna manera y digamos, ok, no haré esto, o voy a rechazar esta parte de mí, voy a impedir que esto que yo reconozco que a mí me hace bien, que naturalmente me sale, lo voy a dejar de hacer porque es lo que veo que me va a ayudar a sobrevivir. Por lo tanto, lo que estamos aprendiendo muchas veces en todo esto son creencias que al final, cuando tienes más de una creencia, tienes dos o más, empieza a ser un sistema de creencias. Que la mayoría de ellas son creencias que están basadas en lo que es el miedo, la incapacidad, la limitación, el dolor y cuestiones similares. Vamos creciendo y tenemos como ciertas heridas que son muy comunes, como la del abandono, que es desconexión, el no soy amado, no pertenezco, no soy capaz, no merezco, como las cosas bonitas, no le importa a las personas, estoy solo, entre muchas otras. ¿Qué pasa entonces con este ego? Como es lo que nos enseñan, qué es lo que necesitamos hacer, lo que podemos emplear para salir adelante y para estar bien, seguimos las reglas de lo que nos dijeron de niños, las reglas de la sociedad, la regla en general de lo que es el ser humano, ¿no? Del cómo nos dicen que es la vida. Al estar basadas tanto en ese miedo, que le diré en cuestiones negativas, lo negativo no porque sea malo, lo positivo no porque sea bueno, negativo porque se refiere a una herramienta de la realidad, de cómo es la realidad, que lo que hace es distinguir, limitar, aislar, ir a lo más pequeño como diseccionar, y lo positivo es aquello que integra, que conecta, que expande, y ambas son herramientas dependiendo de qué necesitemos en alguna situación. Desconectamos o conectamos. Si a mí me gusta mucho tomar refresco, pero sé que no me hace bien, entonces empeoró el principio negativo, me desconecto de ahí porque no me hace bien y hago lo demás de mi vida que sí me hace sentir bien. Empiezo a ver las cosas de una forma positiva que me permita ver la conexión que ya está ahí, la unidad que está ahí para expandirme a mí mismo. Entonces siempre es ambas. Dependiendo de que ocupemos, vamos por una, vamos por otra. Y en el centro, pues está el punto neutro, está el punto de equilibrio entre ambas. Esas creencias negativas muchas veces las tenemos y nosotros decidimos vivir, encarnar en esa familia, en ese lugar, en ese tiempo, para experimentar esta temática en la vida. Y como nosotros somos totalmente libres de decidir cómo lo experimentamos, cuando vamos creciendo, que sucede alrededor de los 7 años, quizá 6, 7, 8, dependiendo de las personas, esa conexión que siempre hemos tenido, que no nos habían enseñado a no creer, a no confiar en esa conexión, porque de niños es lo natural, ya lo tenemos. Llega un momento en el que dejas de estar ahí. En parte por esto que les comento, que nos enseñan a no creer en esta parte. Y por otro, para podernos centrar de forma más completa, de forma más integral en la experiencia de lo que hemos venido a experimentar. Y como nos dicen mucho, usa la mente, piensa y si sacas buenas calificaciones, eres buena. Si haces estas acciones, eres buena persona y si no eres malo, si no te dejo de hablar, si no salen consecuencias que no te van a gustar, te hacen mal, estar en este tipo de lugares, de situaciones, empiezas a percibir la vida como un no soy capaz de, no tengo la fuerza para las cosas. Y empleamos el ego como la única salvación. Entonces le estás pidiendo a la mente humana, al ego, que te solucione toda la vida, que tiene que encargarse de todo. Y es como, regresando a la analogía de nadar, estás en el mar y es como si le dijeras a estos lentes para ver en el mar.
pues hacia dónde avanzo, hacia dónde me muevo, hacia dónde veo. Los lentes no están diseñados para eso. Llega un momento en donde se empieza a frustrar el ego, empieza a ir más, que a comprender más la vida en la realidad de forma negativa y empezamos a ahondar en esas frecuencias que son mucho más densas, más pesadas, llenas de emociones correspondientes a esa densidad, dolor, angustia, desesperación, ansiedad, entre muchas otras. Tenemos solo una energía, y solo una, que es la energía del alma. Cuando hacemos ese proceso, el alma manda la energía, la materializa en la mente, llega al corazón, el corazón la refleja ya, llega al cerebro, llega al corazón, el corazón la refleja a lo que es ya la mente humana. Esa energía, que es solo una, dependiendo de qué creencias tengamos, es como nosotros vamos construyendo esta experiencia. Hay más cosas a descubrir aquí, no voy a entrar tan a detalle. Y esas intuiciones de qué hacer, de cómo hacerlo, de qué sí hacer, qué no, en qué momento, en qué sí, de qué forma, de qué no, van a ser cada vez más sencillas de reconocer entre menos creencias negativas tengamos. Porque es muy parecido al me dicen para dónde avanzar, para dónde fluir con la vida, para que sea eso el camino de menor resistencia. Y si yo entiendo, si yo mente estoy enfocado en que necesita, que es obligatorio que se dé ese escenario que yo tengo en la mente para entonces ser feliz, para entonces sentirme lleno, para entonces conectar y decir si valgo, si soy alguien en la vida, si soy exitoso, si etcétera. Cuando estoy tan enfocado en que tiene que ser solo una cosa y no pasa de esa forma como yo quería, me siento mal, me siento muy mal. Entre menos pasa lo que yo quiero, más mal empiezo a sentir en general. ¿Y qué sucede? El querer generalmente proviene de estas creencias que la mente percibe, que la mente toma esta energía para decir, eso es lo que nos hace bien. La mente humana está diseñada desde esta explicación espiritual para percibir las cosas. No está diseñada para concebir, para crear qué es lo que va a suceder. Está diseñada para eso, percibir. El cerebro está diseñado para recibir. El alma es la que puede concebir, la que puede crear la experiencia, el camino. Cuando tú le pides a la mente humana, que tiene todas estas creencias negativas, te dice el alma, ¿sabes qué? En esa situación, di la verdad. Sé honesto, di las cosas de forma íntegra, sincera, de corazón. La energía la recibe el cerebro, pasa al corazón, llega a la mente. Y dice la mente, si es que si soy sincero y le digo la verdad a esta persona en esta situación, basado en mi experiencia pasada, no le va a gustar, se va a enojar y va a haber una consecuencia negativa. Entonces no me conviene. Mejor lo que voy a hacer es engañar a la persona. O voy a decir la verdad a medias, que al final es una mentira, porque no es toda la verdad. Porque eso me hace, veo como más probable el que me lleve a no sentirme tan mal o a que el resultado que obtenga de esta experiencia sea positivo. Entonces, no voy a decir toda la verdad. Este proceso puede ser más consciente, puede ser menos consciente. Y lo estamos haciendo en base a qué? A una creencia que viene basada en el miedo. En el yo no tengo la capacidad de decir la verdad y de que haya este resultado, porque al final si yo no hice bien las cosas, al ser honesto se va a enojar la persona, que es natural, está bien. Y en este punto, ya que suceda esto, yo no me veo con la capacidad de tomar esta situación para crecer de ahí, para decir, ¿sabes qué? Quiero a esta persona, amo a esta persona, por lo tanto le voy a decir la verdad. Y si la consecuencia de esto es que la persona me deja de hablar, que la persona se aleja de mí, aunque me duela, si es lo que la persona necesita, adelante. Voy a tomar esto como un aprendizaje para no volverlo a hacer, para reconocer qué es lo que sí va en esta línea, en esta armonía con quien yo soy. Y ahora veo con claridad que esto que hice realmente no me beneficia,
Yo no controlo qué es lo que hacen los demás, solo puedo controlar, y esta es la clave, solo puedo decidir qué hago con lo que pasa. Yo no decido qué pasa, solo decido qué hacer con lo que pasa. Y lo importante es eso, no es lo que pasa, es lo que yo hago. Y de esa forma es como podemos ir dándole un significado positivo a esta experiencia que acabamos de experimentar. Pero como estamos basados en el miedo y lo que queremos es alejarnos de esa situación negativa, hacemos lo que consideramos que es mejor, consciente e inconscientemente. Y eso es algo que hacemos siempre. Se llama mecanismo motivacional, que es el mecanismo de cómo nos motivamos. Y lo hacemos todos los humanos sin excepción. Nos alejamos de lo que nosotros pensamos, percibimos, definimos, creemos que nos va a ocasionar más dolor. Siempre nos alejamos de eso y elegimos todo aquello que nosotros percibimos, pensamos, creemos, definimos, que es más beneficioso, más placentero. Y lo hacemos siempre. Las intuiciones que nos están llegando, que nos está mandando el alma, siempre vienen desde esa parte del amor incondicional, desde esa frecuencia mucho más elevada. Al pasarlo por estos filtros, lo que empieza a pasar es, si nosotros lo tomamos y empezamos a actuar en base a este principio, a esta intuición, nuestra vida empieza a entrar en un proceso donde necesitamos depurar las cosas, necesitamos ver qué estamos haciendo con esta energía de quién somos, por eso nos sentimos más vivos cuando estamos en armonía con nosotros mismos, y que al filtrar esta energía por estos filtros negativos, estas creencias, definiciones, termina estando la persona en una frecuencia negativa, de dolor en general, de frustración, de todo esto, de energía en una frecuencia más baja, más densa. ¿Qué pasa en este punto? Lo que pasa es que como tú estás actuando desde el miedo, lo que tú estás dándole a la realidad es eso, es una acción desde el miedo, desde el dolor, la angustia, desesperación, soledad, impotencia, etc. ¿Qué es entonces lo que te va a regresar la vida, que es la ley del espejo? Pues aquello de lo que tú estás dando. En el momento en el que dices, ok, pausa, tengo esa intuición. Y ya que sabes esta parte, este mecanismo espiritual, dices, pues soy yo mismo. Yo no me voy a hacer daño. Me amo. ¿Por qué haría algo diferente a lo que es mejor para mí? Y yo, alma, yo sé que es lo mejor para mí, por eso te digo, no avances por ahí porque hay un pozo y te vas a caer, vete por acá. Y dice la mente, pero pues es que no creo que pase, no veo cómo eso puede pasar. Avanzas, te caes. Pues, ¿qué va a decir el alma? Pues vaya, qué sorpresa, ¿no? Y siempre te está diciendo, si tú no actúas, si tú no haces algo que esté en esa armonía con la emoción, con la intuición que te manda, no te va a decir, no te va a guiar más. Porque si no estás dispuesto a actuar con lo que ya te está mandando, no tiene sentido que te mande más. Por eso cuando empiezas a actuar con base a esta intuición, que pueden ser imágenes, emociones, sensaciones, sueños, ciertos mensajes que te llegan en la vida, alegría, paz, que dices que esto me alegra, esto me apasiona, hazlo. De la mejor manera en que puedas, hazlo. Y cuando suceda algo que no te agrade, lo que está pasando es que ese reflejo que te está dando la realidad te está diciendo, tienes que checar tus creencias, tienes que indagar en qué es lo que tú crees para que al indagar y tú te das cuenta de que estás definiendo qué crees, al darte cuenta de que no tiene sentido esto que estás haciendo, puedes liberarlo. Al liberar esta creencia negativa, esa energía que filtrabas y que tú estabas eligiendo sentir miedo al verlo, al percibirlo de esa forma, que tú te sentías en peligro, sentías esa ansiedad al verlo y percibirlo de esa forma, ya no la filtras de esa forma, no tiene ese movimiento denso, negativo, empieza a ser positivo o neutro, y el neutro pues ya lo hacen positivo, porque el neutro es un estoy en paz, estoy tranquilo, y eso es positivo. Entonces empiezas cada vez a integrar más.
lo que comentan muchas personas de indagar en el inconsciente, de hacer trabajo de sombra, todo esto es por lo mismo, porque esa energía, en vez de que la vivas como energía que te disrumpe, que te daña, que te separa, te limita, entre muchas otras cosas negativas, te empiezas a llevar al otro lado. Y es así, de esa forma, haciendo las cosas, porque lo importante es eso, es la acción, que empiezas a tener y desarrollar más capacidad de percibir la intuición, de ir estando en este estado de apertura con la vida, de apertura contigo mismo, contigo misma, para que digas, es por aquí, no sé qué va a pasar, es por aquí. Tengo estas imágenes, tengo esta información, lo hago. O, ¿sabes qué? La información me dice, no lo hagas. La información me dice, quédate. La información me dice, no es por ahí, toma tu distancia, aléjate. Lo hago. Y entre más empieces a hacerlo, más vas a comenzar a percibir la mente humana, la unión que hay con la vida, de cómo una cosa que parecía estar totalmente desconectada, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que está pasando aquí, empiezas a encontrar cuál es ese camino y esa conexión que hay. Y empiezas a reconocer más quién tú eres, empiezas a conocer más quiénes son las personas, empiezas a ver quién sí está más en armonía con quién tú eres, con la vida que está en ti y que tú prefieres. Doy un ejemplo rápido de algo que me ha pasado a mí en la vida. Mucho tiempo cuando era niño, la mayoría de los compañeros, de las compañeras, de los niños, las niñas, al yo querer jugar con ellos, al yo querer pasar tiempo con ellos, me rechazaban. Entonces yo crecí durante mucho tiempo con esta creencia de que había algo mal en mí, de que si las demás personas, o sea, compañeros, compañeras, me rechazaban, es porque había algo en mí, si a todos los demás sí les hacían caso, menos a mí, es porque algo había mal en mí. Y las experiencias que tenía cada vez más fuertes, más profundas, eran esa experiencia de desconexión. ¿Qué aprendí? Para yo sobrevivir y protegerme de niño, empecé a generar, a construir muros para mantener a las personas alejadas de mi mundo interior, de mi corazón, de mi conexión con los demás. Porque se sentía más seguro él, no dejó que se acerquen, porque yo definía, yo pensaba que al no permitir que se acercaran, no iba a sentir dolor cuando me rechazaran. No me iba a sentir tan solo porque no iba a haber alguien que pudiera acercarse a este niño interno de mí a decirme algo que no quisiera. Mucho tiempo crecí con eso, no me di cuenta que lo que estaba haciendo en realidad era hacerme daño a mí mismo. Llega un momento en mi vida, ya de adulto, que por más que hago, que busco y que todo lo que se me hacía sano, hasta el punto donde se me hacía sano, que buscaba yo con esas acciones, con esas palabras, con esas emociones conectar con las personas, me daba cuenta que no pasaba, que no conectaba. Y en una experiencia muy específica, donde me gustaba una chava, y dije, ya después de 2 semanas de estar muy enfermo, dije, es que, ¿por qué sigue pasando que me encuentro con estas personas, como con esta chica, y que no conectamos y que por más que le digo y busco formas de acompañarla, de escucharla, de tener esas acciones que parten desde ese cariño, desde ese amor, veo que entre más le doy, entre más ofrezco, entre más procuro estar, esta persona más se aleja. Y caí en cuenta justamente de la creencia que era, ¿cómo se supone, cómo espero yo conectar con las personas, que esas personas puedan quererme, puedan amarme, cuando yo he construido estos muros adentro de mí? ¿Cómo espero que su amor me alcance cuando tengo estos muros adentro de mí? Y quien me está haciendo daño no son ellos. En esa experiencia no es ella, soy yo. Al decidir que esto es más sano, quito los muros. Y al quitar los muros, empiezo a amarme a mí mismo, a aceptarme a mí mismo. Esa, al final, con esa chica
pues no pasó nada, dejé de platicar con ella, dejé de verla, convivir con ella. Y yo, sorpresa, en el momento en el que yo empiezo, en el momento en el que cambié la creencia, que vi que no tenía sentido, es quiero conectar, pero tengo barreras que no dejan a las personas conectar conmigo. No tiene sentido, las quito. Necesitamos todos como seres humanos sentir esa conexión, tanto de familiares, pareja, en general. Que bueno, pues no sé si lo hagan los demás o no. He experimentado el que no lo hacen, que no me quieren hablar, no me quieren juntar, que me rechazan, etcétera. Pero yo sí me puedo aceptar a mí misma. Yo sí me puedo empezar a amar a mí misma. Y empecé a hacerlo poco a poco. Que es lo natural, como empecé ya a actuar desde esta frecuencia, guiado por estas intuiciones de haz esto, aléjate de la tal persona, acércate aquí, aquí habla, aquí no, aquí haz eso, lo otro. Empiezan a llegar personas que me reflejan ese amor que yo ya me estaba dando a mí mismo, esa compañía que yo ya me estaba dando a mí mismo. Y entre más fui haciendo esto, que al principio era como pues no comprendo por qué, no sé por qué me piden esto, pero bueno, esta es la intuición que me llega, actúo en base a ello. Me fui dando cuenta conforme fue pasando el tiempo, en mi caso fueron años, donde todo ese proceso que acabo de describir se me fue haciendo cada vez más claro, donde estas personas que empezaron a llegar a mi vida fueron haciéndose vínculos cada vez más profundos, más significativos, que al compararlo con mi yo de niño dije, si antes me sentía muy solo, me sentía abandonado, rechazado, fue porque mucho aprendí de niño a hacer eso mismo conmigo. Yo me rechacé, yo fui el que dijo, algo está mal en mí. No me lo dijeron los demás, yo lo tomé hacia mí mismo. Yo estoy mal, yo soy un error, no debería de haber existido. Fui creciendo, llego a este punto y digo, pues es que los demás estaban haciendo su parte desde esta cuestión como más espirituales, como de esos contratos del alma, digamos, de esos niveles más profundos, por ayudarme a aprender a conectar conmigo. Porque al aprender yo a conectar conmigo, puedo entonces enseñarle y compartir a los demás qué es lo que pueden hacer. Y ahora que ya he empezado a aplicarlo en mí y que veo a estas personas que llegan y que puedo aceptarlas, me doy cuenta de la razón que había en esos entonces de todo esto. ¿Cuál era el porqué de todas esas experiencias que justamente me trajeron aquí? Porque decidí escuchar a mi alma, decidí confiar en mi alma y decidí trabajar en mí mismo para darme cuenta. En ese entonces pues no lo decía de esa forma, ¿verdad? Para trabajar en mí desde esos niveles de las creencias, de lo que para mí era verdad, lo que me dijeron, porque desde esos niveles está la creencia me lleva y es lo que le da esa forma a las emociones que experimentamos, que luego nosotros las pensamos y finalmente tenemos actitudes, acciones con ello. Y este círculo es lo que necesitamos reconocer de cómo funciona para poder cambiar la realidad, que es aceptando, es integrando todo, no rechazando, es integrando. Y llega a ese punto de estar acompañado de personas que me aman, que me aprecian, que me reconocen por quien soy y que han estado conmigo desde hace varios años. La intuición, esta energía que siempre nos está guiando, que viene desde el alma, también nos va ayudando mucho a sentirnos vivos, al disfrutar de lo que es la vida, que es este viaje, que es la vida, y que al mismo tiempo es tanto un viaje como un baile, danza, como también una canción, algo que hacemos como cuando cantamos, como cuando bailamos, por el simple hecho de que nos gusta, de que nos hace bien, de que es algo que necesitamos. Y es ambos, el viaje y esa parte artística. Entender la intuición, confiar en uno mismo y actuar en base a esa intuición, es lo mismo. Es un apostar por vivir, es un confiar, un mantenerse abierto a la vida, a uno mismo. Y reconocer que nosotros tenemos esta habilidad de darle significados positivos a las situaciones que pasan. Y nosotros tenemos la capacidad, el poder de darle esa dirección a nuestra vida en base a reconocer realmente con qué sí nos sentimos vivos, de qué forma sí nos sentimos vivos, en dónde, con quiénes sí, con quiénes no, haciendo qué. Porque la clave es esto, qué es lo que hacemos. Y como la realidad la construimos en esta armonía,
con el alma, a nosotros integrarnos más, empezamos realmente a ser una persona completa, una persona, un ser humano, como realmente es el ser humano, con esta conexión, con estas cualidades para vivir, disfrutar la vida, reconociendo desde el ego que el trabajo del ego, de la mente humana, no es el saber qué va a pasar, porque no tenemos forma de saber qué es lo que va a pasar en 2 días, 5 días, mucho menos en 5 días, 15, 20 años. Y que no es el trabajo de la mente hacerlo. No es que no pensemos. Es como lo dice Cartole, es vivir en el presente, estar aquí en el presente. Y desde el presente hacer lo que está aquí y ahora, que es necesario aquí y ahora, para nosotros tener una cierta guía de hacia dónde avanzar, sin tener esa necesidad de que sea obligatorio y sintamos ese malestar cuando no pasa de qué es lo que va a suceder. Y la paradoja es, entre más centrados estamos, entre más conectados y más fluimos y más confiamos y más nos bomboemos con nuestra vida en este baile, en esta música, en este viaje, más probable es que lo que realmente necesitamos, lo que realmente nos va a permitir vivir, suceda. Porque lo que queremos suele estar basado en la mente, en el ego, y sobre todo en este ego desconectado de la vida, basado en las creencias negativas. Y lo que vamos a experimentar pues, está basado en lo que nosotros damos. Así que te invito a que sigas trabajando en ti, a que vayas conectando más contigo mismo, que vayas escuchando y aprendiendo cada vez más a escuchar tu intuición porque siempre está ahí y que actúes en base a ello con corazón abierto, mente abierta, veas qué pasa y tomes eso que pase para crecer, para que construyas tu vida de una forma que a ti te haga sentido, que a ti te haga sentir vivo. Preguntas, dudas, comentarios, déjamelos aquí abajo y conoce más acerca de esto de la ley del espejo viendo este video. Espero que tengas un gran día y te veo en ese video.